Hola Víctor, y quiero dejar parte del resumen de nuestra predicación de la primera parte de la serie Hijo de Dios, la vida de Jesús en ti. Esta serie está en Netflix, que se llama La Biblia, o la película se llama El Hijo de Dios. Y comenzamos esta predicación dejando una hojita, una tarea, que la puedes retirar al final de la predicación o la puedes tener en tu correo electrónico, donde tienes 3 lecturas a la semana para ir viendo este proceso de la vida de Jesús hasta culminar en Semana Santa con el término de la serie. Y hablábamos de la misión de Jesús, cuál era su misión, ya que terminamos esta serie del reino de Dios, comprendiendo el reino de Dios. Y se nos dice que en la palabra, y en Marcos capítulo 1 en adelante, que a Jesús se le percibe de distintas formas. ¿Por qué? Porque cuando se inicia el ministerio de Jesús, algunos pensaban que Juan el Bautista era el que ha de venir, pero en el Evangelio de Juan dice que Juan anunciaba la luz, porque él mismo decía que él bautiza con agua, arrepentimiento de pecado, pero detrás de él viene uno más poderoso que bautizará con fuego y el Espíritu de Dios. Y cuando inicia el ministerio Jesús, también anunciando las buenas noticias, sanaba gente y predicaba la palabra. Y en uno de estos encuentros, por eso hablábamos de cómo percibimos al Señor en nuestra vida, Simón ya había conocido a Jesús porque sanó a su suegra. Y Jesús, recorriendo las aldeas, otra vez llega al lago de Genezaret, donde trabaja Simón. Y le enseña a la gente y la gente le seguía. Entonces le pidió a Simón si lo podía llevar un poquito más adentro en su bote para enseñarle. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿cómo percibía Simón a Jesús? Ya que lo vio que sanó a su suegra en un milagro y también lo veía como un maestro. Entonces cuando Jesús termina, también percibe la situación de Pedro, que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dice, mira, vamos mar adentro y echa tus redes. Y Pedro, o Simón Pedro en ese momento, le dice, pero ¿cómo maestro? En el sentido de que él enseñaba la palabra, le decía maestro, o que también la traducción puede decir jefe, ¿cómo? Si nosotros somos profesionales y tú nos dices ahora, si los pescados en la noche, nosotros hacemos el trabajo. Pero le dijo, en tu nombre voy a ir y lo echaré como tú lo dices. Y Pedro va a mar adentro y echa las redes. Y sucede este milagro. Recordando que la economía de Pedro y de sus socios, que también dice el texto, dependía de este trabajo, dependía sus ganancias, su forma de vivir o sostener, pensando que su suegra vivía en la casa, más su familia, cómo sostenerla. Y sucede este milagro de los peces que decía que las redes se llenaban a tal punto que comenzaban a romperse. Y dice que llama a su socio, le hace señas. Y explicamos un poquito por qué le hacía señas. Porque si uno empieza a gritar, van a venir todos los pescadores a la zona a tomar este nuevo cardúmenes de peces o este nuevo espacio que posiblemente ellos pensaban, aquí hay un nuevo espacio para pescar. Y vinieron sus socios y comenzaron a sacar los peces y dice que las barcas comenzaron a hundirse. Y ahí Simón, que observa esto, se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Yo no meditaba y pensaba qué significaba este proceso, porque Simón ahí comprende quién era Jesús, porque le dice, Señor, apártate de mí. Quizás su economía se estaba hundiendo, lo que iba a hacer en ganancias se estaba hundiendo y iba a perder esa cantidad de dinero para sostener a su familia. Y le dice, Señor, ya no es el maestro, sino le reconoce como el Señor, porque tuvo que haber escuchado las enseñanzas, tuvo que haber visto a Jesús, por eso decíamos cómo percibió. También explicamos que Simón significa el que escucha a Dios. Y Simón escuchó bastante rato a Jesús enseñando en la barca. Entonces, ¿qué enseñanzas estuvieron ahí? No lo sabemos. Pero él lo percibió primero como un maestro y después lo percibe como Señor. Y ahí Jesús le dice, vamos, desde hoy serás pescador de hombres. Quedaron todos asombrados, sus socios, y dice que Pedro llegó a la orilla, dejó la barca y le siguió. ¿Qué quiere decir con esto, con la vida de Jesús en nosotros? Muchas veces, ¿cómo percibimos a Jesús? Quizás lo percibimos como alguien que enseña y venimos y, qué bonita es la enseñanza, pero no lo percibimos como el Señor, con alguien que hace un llamado personal a servirle, a seguirle y a cambiar. Porque Pedro cambia su forma de trabajo, de vida, a una forma muy distinta, recordando parte de la serie anterior donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas.
Acá también hay que tomar en cuenta que al percibir Simón Pedro a Jesús ya desde otra perspectiva como el Señor, Pedro le sigue, porque observó el milagro, escuchó las enseñanzas. Pero Pedro nunca deja de ser el pescador, sino ocupa su profesión, ocupa sus habilidades, pero ahora en otro ámbito. Y es lo mismo que decíamos para nosotros. Dios, con el llamado que nos hace Jesús por medio de su Espíritu, no va a anular nuestras capacidades, sino va a usar nuestras capacidades para anunciar el reino a otros. Porque esa era la misión, leyendo los textos de la semana, esa era la misión, anunciar el reino de Dios a otras personas. Y después vemos en el libro de los Hechos que Pedro sigue el mandato o el llamado de Jesús a predicar la palabra, a sanar, a abrir corazones, la misma predicación de Lucas 4. Así que por eso dejamos este resumen del llamado de Simón Pedro, recordando que Simón significa el que escucha a Dios, y él escuchó a Dios en la persona de Jesús. Ahora nosotros debemos orar para percibirlo de una forma más completa y más plena, ya no solamente del que hace una lección o enseña, o el que hace un milagro, como lo vio Pedro, sino alguien que está al frente de nosotros y puede darnos una abertura visual mucho más grande de la que uno piensa. Jesús te llama a ti y me llama a mí. Que Dios te bendiga.